Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Una vez más, Jaime Vicente Chagüe. En esta ocasión, convocado de nuevo por Marcelo. Marcelo nos ha pedido una película de 2011, dirigida por Steven Spielberg, con Jamie Bell, Andy Serkis, Daniel Craig, Simon Pegg. Sí, es una película de animación, pero tiene actores reales. Estamos hablando de Las aventuras de Tintín, El secreto del unicornio. De nuevo, 1.000.000 de gracias a Marcelo por su petición. Una más que nos hace, una más en la que confía en mí para esta crítica a la carta y una más de animación, esta vez ni más ni menos que con Steven Spielberg tras las cámaras. Antes de meternos en lo que es la película, voy a hacer algo que no debería, y es hablar por lo menos por encima de otra. Y digo que no debería hacerlo porque creo que en ocasiones, y yo el primero, echamos excesiva mano de las comparaciones a la hora de valorar una película. Por todo tipo de motivos, porque sean del mismo director, porque tengan el mismo guionista, etcétera, porque se hicieron el mismo año, por multitud de razones. Y creo que no está del todo bien, o sea, no está mal hacerlo, pero no hacer de una crítica a la carta de eso la base, ¿no? Creo que lo verdaderamente, digamos, objetivo, entre comillas, es valorar a las películas por sí mismas, por lo que valen y sobre todo por lo que significan para nosotros cuando las estamos viendo y ya cuando las vamos rumiando en la memoria. Pero creo que es importante situar a este secreto del unicornio en un momento muy particular de la carrera de Steven Spielberg. Este Tintín nos llega en 2011, 2 años después de Indiana Jones y la calavera de cristal, una película, esta última, que no conozco prácticamente a nadie, y yo el primero, que la sitúe entre lo mejor de Steven Spielberg. Esto, por cierto, dicho sin tener en cuenta todas esas supuestas infancias arruinadas que muchos afirman que se encontraron tras ver aquella 4ª entrega del arqueólogo. O sea, dramatismos aparte, sobreactuaciones aparte, la calavera de cristal, por lo menos a mí, me supuso cierta decepción. ¿Por qué? No era quizá lo que los fans de Indiana Jones esperábamos ver, y el fallo para mí iba muchísimo más allá del argumento. Más allá de las neveras, que os diría que, por cierto, a mí eso no me molestó para nada, más allá de los ovnis, que, ¿por qué no? Hemos visto de todo en una película de Indiana Jones, iba más allá del tema de los herederos del protagonista. La sensación general que yo tenía, por lo menos, era esa. Esto no acaba de funcionar en ningún momento. ¿A qué viene todo esto?, os preguntaréis. Solo quería decir esto, y no voy a ser muy original al decirlo, porque 2 años después nos llega este Tintín, un proyecto que Steven Spielberg llevaba décadas pensando poner en pie, y lo cierto es que sin llegar nunca a esa altura de la trilogía de Indiana Jones, muchos sentimos que con esta película del secreto del unicornio sí que habíamos vuelto de verdad al universo del Dr. Jones. No había nazis, no había un arqueólogo, no había tampoco novias o exnovias, eso nunca fue algo que Hergé le preocupara especialmente en sus tebeos. Y sin embargo, la sensación que tuvimos en el cine, los que la vimos, con gafitas 3D, en este caso, era una película pensada para ese formato, era la de que la aventura, ahora sí, había vuelto. Que algo similar hubiéramos querido para nuestro Indiana ya en la tercera edad. Que aunque no sea lo mismo, que aunque esté 1 o 2 escalones por debajo del héroe creado por Spielberg y Lucas, esto era en definitiva lo que andábamos buscando. Nada de tramas, insisto, no era lo peor, pero bueno, nada de tramas algo extrañas y rebuscadas, nada de héroes domesticados tampoco. Lo cierto es que todos hemos crecido, todos nos hemos hecho mayores, Indiana Jones también, no iba a volver nunca ese personaje tal cual lo recordábamos, pero es verdad que este Tintín, con poco más de 100 minutos de duración, era una apuesta por y para la aventura.
sin ningún otro tipo de coartada, sin tener en mente lo que pensarían los fans de los tebeos originales de Tintín, que son muchos, por cierto. La película no tiene más pretensión que esa, divertirse y divertirnos, y lo cierto es que no me parece poca pretensión, ya querría más de la mitad de las producciones de hoy lograrlo, por lo menos en el grado que lo consigue aquí Steven Spielberg. Está siempre ese tema de olvidarte por un lapso de tiempo de todo lo que te rodea y embarcarte en un viaje en el que no hay prácticamente paradas para tomarse un respiro, ¿no? Esto, en definitiva, vendría a definir este Tintín. Casualmente, tengo aquí, casualmente nada, o sea, lo tenía preparadísimo. Tintín y el secreto del unicornio, las aventuras de Tintín, el secreto del unicornio de Hergé. Lo tenía preparado el libro, os voy a confesarlo por si no lo habíais dado cuenta, pero es verdad que lo encontré de casualidad entre un montón de cómics olvidados poco después de la petición de Marcelo. Este es el tebeo que sirve de base a la película, Las aventuras de Tintín, publicado por Georges Remy alias Hergé en 1943. En realidad, aquí tenemos dos números. Le damos la vuelta y tenemos su continuación inmediata, que es El tesoro de Rackham el Rojo. Si habéis visto la película y os acordáis de ella, sabréis que es un personaje clave. No es exactamente que la cinta de Spielberg sea una adaptación de estos dos tebeos. De hecho, hay otro en el que dicen que se han basado, pero que no lo tengo aquí conmigo, que es El cangrejo de las pinzas de oro. Podría ser. Pero esta película no se trata exactamente de un mix de tebeo. Cogemos dos y, oye, y aquí nos montamos una película. Es cierto que han cogido el primero, o mejor dicho, los guionistas, el equipo de guionistas ha cogido la base del primer libro, ya sabéis, el punto de partida de la película, que es básicamente Tintín está en un mercadillo callejero y se queda prendado de un barco en miniatura, un barco llamado Unicornio y que esconde dentro de él un mensaje en clave. Nuestro protagonista descubrirá que ese misterioso mensaje solo podrá entenderse si lo completa con otros dos mensajes escondidos en sendos barcos. Como veis, el principio es bastante parecido. Aquí vemos a Hernández y Fernández, luego hablaremos de ellos, pero en esencia eso es lo que viene a ser. Principio de la película, tremendamente similar, y aquí sí, voy a dejar aquí el libro porque si no me va a dar disgustos, muy inspirado en el cómic de Hergé. Pero la cuestión es que al final ahí llegan las similitudes con el cómic original de Hergé. Me está dando miedo cómo lo he dejado, que yo creo que no me va a dar problemas ahí. Alguna similitud más también vamos a encontrar posteriormente. Creo que los guionistas, y en este caso no me parece una mala decisión, tuvieron, aquí creo que viene al caso citarlo otra vez, tuvieron más presente a Indiana Jones que al Tintín de Hergé a la hora de escribir el guión. Guionistas, por cierto, de bastantes quilates, como dice el tópico. Está Donald Moffat, que es uno de los artífices del Sherlock con Benedict Cumberbatch. Está Edward Wright, director de dos peliculones, para mi gusto, que son Shaun of the Dead y Hot Fuzz. Y luego está el tercero, que es Joe Cornish, que es autor de un film muy curioso que es Attack the Block. En resumen, una muy buena tríada de escritores, muy british, por cierto, todos ellos, que tenían muy en mente coger como excusa a este Tintín para resucitar la aventura más clásica, ¿no? La aventura infalible, la que en teoría debería gustar a todo el mundo. En este caso se nos abre el debate de siempre, y es el de las buenas o malas adaptaciones. Habitualmente, cuando una película se aparta mucho del material de base, ya se considera automáticamente una mala adaptación. Podrá ser luego una buena película, pero se dirá que como adaptación es mala solo porque los acontecimientos que nos narra son distintos. Yo creo que no es tan fácil y ahí todos pecamos de reduccionistas y categóricos. Creo que una adaptación no es buena o mala en función de su fidelidad a los hechos punto por punto de la novela o en este caso del tebeo de base. Creo que será una buena o mala adaptación si esa película traiciona o no el espíritu de ese material.
Y creo que en sus dos personajes principales, los más característicos, los más carismáticos, en los que cae todo el peso, y hablo de Tintín y del Capitán Haddock, hay muchísimo cariño puesto por parte de todos los responsables, especialmente en uno de los dos que os diré luego. Imposible, en todo caso, saber lo que habría opinado Hergé, el padre de la criatura, del trabajo de Spielberg y sus guionistas, a los que hay que sumar, además, a Peter Jackson en la producción, porque también el director neozelandés llevaba mucho tiempo detrás de adaptar a Tintín hasta que decidió sumar fuerzas con Spielberg. Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Como veis, en definitiva, todo un super equipo detrás de esta película, y creo que el respeto y el cariño puestos en sus dos personajes más emblemáticos se hace notar todo el rato, aunque el 80% de las peripecias que vamos a ver no aparezcan en ninguno de los tebeos originales. En este caso, este Tintín de Spielberg, por mucho que esté basado en un héroe muy característico del siglo XX o en un conjunto de héroes, esta película es, para entendernos, cine del siglo XXI, muy clásico en la elaboración de la aventura, en cómo nace esa aventura, en cómo se presentan los personajes, en cómo se desarrollan las relaciones entre ellos, pero a su vez, en lo técnico, en lo narrativo, en su lenguaje cinematográfico, este Tintín es cine del presente siglo. En ese sentido, en su envoltorio, podría recordar en cierto modo a propuestas como Los Piratas del Caribe de Gore Verbinski. Pero ojo, mucho ojo, porque aquí está Steven Spielberg detrás. Un respeto, porque al final Spielberg viene a ser el papá de todos los que han venido después de él. No se puede decir que haya inventado el cine de aventuras, porque él a su vez se empapó de miles de referencias televisivas, cinematográficas, antes de ponerse detrás por primera vez de una cámara. Pero de lo que no tengo ninguna duda es de que el reciclaje que llevó a cabo de un montón de ideas lo han acabado convirtiendo en el reinventor del género, por lo menos en los últimos 40 años. No he mencionado, por cierto, hasta ahora, solo al principio, que Tintín es una película de animación, aunque a su vez no es de animación. En ese sentido, como experimento, también es bastante curiosa de ver. Está realizada con la técnica del motion capture, de tal forma que las expresiones que vemos son reales, por lo menos son las que verdaderamente mostraban los actores en ese momento. Más allá del artificio que supone, para mí es una muy buena decisión. Esta misma película, con el mismo argumento, en imagen real, por muy espectacular que fuera, creo que habría supuesto siempre cierta barrera emocional con lo que vemos. Se daría la paradoja de que nos lo creeríamos todo infinitamente menos. Toleraríamos menos todas las fantasmadas, toda la acción inverosímil. Y en este caso, al trasladarnos a un universo irreal, muy de viñeta, todo acaba encerrando muchísima más lógica interna. En resumen, las imágenes de este Tintín sí que nos dan la impresión de ser un auténtico tebeo. De lo contrario, nunca lo sabremos, pero habríamos tenido la imitación en carne y hueso de un tebeo. Personalmente, ejemplos 1000 hemos tenido para comprobar que muchas veces eso no funciona. No sé qué pensarán los críos que vieron en su día, hace ya 10 años, por cierto, así a lo tonto que tiene la película, o los que vean esta película en la actualidad. Y hablo de los críos y crías porque son ellos, potencialmente, el público al que está dirigido, ¿no? Un público infantil y juvenil. Pero tengo la sensación de que a todos ellos les puede gustar más este Tintín que un Indiana Jones de los clásicos. Y esto hay que apuntárselo a los méritos personales de Steven Spielberg. Muy poquitos directores han comprendido de forma tan profunda y con tanta empatía lo que es la mentalidad de un chaval. Sabía cómo entretenerlos en los años 80, sabe también cómo hacerlo en el siglo XXI. Es uno de los grandes, además, como ya todos sabéis, a la hora de reflejar lo que significa ser un niño, por lo menos en una pantalla. Y eso creo que ha sido posible siempre porque él mismo nunca ha dejado de ser muy Peter Panesco. Ha hecho enormes películas fuera del género juvenil / infantil, o al revés. No vamos a recordarlas ahora,
pero lo que le pide el cuerpo periódicamente, creo que ya es casi un reto para él, es demostrarse a sí mismo que no se ha quedado anclado, que puede trascender generación tras generación. Y, entre otras muchas cosas, eso es lo que ha hecho este hombre tan grande en la historia del cine. Llegados a este punto, pequeña pausa, me pongo serio, quiero decir más serio aún de lo habitual, para advertiros de que vamos a tratar más de un punto y más de dos que podrían ser considerados spoilers. Así que, aunque no sea una película de spoilers, de argumento especialmente enrevesado y con giros narrativos, el juramento hipocrático del videocrítico me obliga a avisaros. Spoilers a partir de ahora. En realidad, lo cierto es que el argumento, por lo menos la sinopsis más mínima, ya os la he apuntado antes. Es esa aventura que Tintín emprende tras descubrir un mensaje en ese barco en miniatura. Y enseguida ve que hay otras personas interesadísimas también por esos otros mensajes. En resumen, lo que vamos a ver es algo tan clásico y tan de novela juvenil, por otro lado, como es la búsqueda de un tesoro. Cambios importantes. El cómic original no era el primero de Tintín. Había ya unos cuantos antes de este secreto del unicornio. Si leemos el unicornio de Hergé, no lo voy a volver a sacar para no tirarlo de esta montaña que tengo a mi izquierda, vemos que ya tiene él entablada una amistad con Haddock y ya conoce también a esos dos policías, a Hernández y Fernández, Thompson y Thompson, con P en inglés, Dupont y Dupont, acabado en D, de Dinamarca, en francés. Ya se conocen entre todos cuando comienza esta aventura en el TVO. Aquí no. En esta adaptación, en cambio, estamos ante una suerte de origen de todo. Los personajes no se conocen entre ellos y será a partir de aquí cuando sus vidas y sus destinos se crucen. Los primeros 45 minutos de película, estos son prácticamente una montaña rusa. Por lo menos hasta que Tintín y Braddock huyen del barco en el que se encuentran atrapados, tras un montón de avatares. Todo, el más mínimo detalle, la más mínima meta, supone una aventura en la película. Cuando Milú se encabrita un poco, ya es una aventura. Coger las llaves que tiene colgadas un marinero borracho en el cinturón, también es una aventura. O sea, durante los primeros 3/4 de hora suceden muchísimas cosas todo el rato. O sea, para que veáis los curiosísimos juegos de influencias, por cierto. En la película tenemos a un héroe a su pesar que, sin quererlo, va a verse involucrado en un montón de peripecias. Por lo tanto, sigue ese esquema tan clásico de con la muerte en los talones de Hitchcock, que a su vez inspiró a James Bond, que a su vez inspiró a Indiana Jones, y este Indiana Jones ha inspirado al Tintín de Spielberg. No sé si me he perdido por el camino, pero creo que lo he explicado por lo menos con algo de dignidad. Todo, como ya hemos dicho, podría encajar dentro del esquema de Indiana. Es una aventura además por tierra, mar y aire, y desierto también. En este caso, el Sáhara. Hay momentos que son prácticamente un autohomenaje del propio Spielberg. Se lo ha ganado, ¿para qué nos vamos a engañar? Todo lo que concierne, por ejemplo, a los aviones en esta película. Por ejemplo, cuando Tintín y Braddock están en la balsa y un avión sobrevuela por encima de ellos, amenazante, como ocurría en la peli de Hitchcock, como ocurría también en La Última Cruzada. También cuando Tintín está, por ejemplo, a un paso de ser decapitado por las hélices de su avión, como ocurría en El Arca Perdida, ¿no? Con la pelea con aquel soldado enorme nazi. Luego ya en Marruecos vemos también a Braddock y a Tintín en un sidecar durante una persecución en Bagar, que es una ciudad ficticia de Marruecos, está así creada por Hergé. Se inicia una persecución, en fin, con ese mismo espíritu como la que protagonizaban los doctores Jones, padre e hijo, en ese mismo vehículo. Pero lo de Hitchcock, cuidado, porque luego tiene también sus momentos muy Hitchcock, esta película. Al final es un cineasta que a Spielberg y prácticamente a quien no, lo tienen en un altar, ¿no? Completamente y justamente idolatrado. Por ejemplo, también en Marruecos está todo ese instante del concierto, cuando está esa soprano italiana llamada Madame Castafiore, es llevada hasta allí por el malo, que no lo he mencionado, es Sakharin, que también aparece, por cierto, en el cómic original.
se la lleva hasta allí para que cuando ella entone la nota más alta que ella pueda alcanzar, con esa vibración pueda romper la vitrina de seguridad que protege el tercer barco del unicornio y por tanto con el mensaje definitivo para hallar ese tesoro. Todo esto se desarrolla en un suspense que a mí en lo personal me ha recordado mucho al Hombre que sabía demasiado, ¿no? La parte final en el Royal Albert Hall, el tema de los platillos a punto de chocar, ya sabéis a qué me refiero. Todo esto, por cierto, en un 3D que en las televisiones convencionales se pierde. Yo no soy, esto es una opinión mía personal, yo no soy de los que se morían de ganas por entrar con unas gafitas en el cine. Más que nada porque, para empezar, ya suelo usar gafas, me obliga a ponerme lentillas, es un incordio, y aparte de esta razón que no os interesa a ninguno, no lo suelo considerar tampoco como algo que forme parte de mi ritual. Hacerlo de vez en cuando, pues oye, no estamos tan amargados, ¿no? Pero es verdad que, sobre todo el primer tercio de película, puede perder un poquito espectacularidad cuando la vemos en 2 dimensiones. Eso es obvio. Se nota además que es una película pensada para sacarle el máximo partido a esa tecnología. Pero no supone tampoco, y menos a día de hoy, con los pantallones que hay, con las definiciones que hay, ver la película tranquilamente en el sofá. O sea, se puede disfrutar igualmente. Otro momento que me parece muy interesante de la película, más que interesante, me parece muy espectacular y precioso. Me gusta mucho ese larguísimo flashback en el que Haddock recuerda a su antepasado y cómo se enfrentó con ese pirata llamado Rackham el Rojo. Es un momento, además, de los pocos basados de verdad en el TVO original. Obviamente aquí Spielberg va más allá de lo que vemos en el TVO. En su naturaleza la secuencia es igual que la de las viñetas, pero esto es cine de Steven Spielberg y el hombre tira la casa por la ventana. Pero al final es lo que me refería de mantener el espíritu de Hergé aunque cambien los hechos. Me refería precisamente a instantes como este, que en esencia es muy similar al cómic. El Haddock actual está rememorando, alcohol mediante, por supuesto, la lucha que mantuvo su antepasado contra aquel pirata, contra Rackham, mientras Haddock, en la actualidad, blande la espada y recrea todos aquellos hechos del pasado con muchísimo entusiasmo, con más de la cuenta. Aquí Spielberg se gusta muchísimo y encadena los planos de 1000 formas diferentes y además echando mano de todos los ángulos de cámara posibles. Es un momento muy delirante y sobre todo muy espectacular. Yo creo, para mi gusto, es el mejor de la película, aunque no sea el más emocionante. Vamos ahora con un detalle, por cierto, que nos ha pedido Marcelo en todos los vídeos que nos ha encargado y a mí personalmente. Y se trata del tema de la música, lo cual yo siempre, como ya sabéis, si no lo sabéis os lo digo ahora, agradezco mucho, sobre todo cuando nos da pie a hablar del maestro John Williams, que sumaba aquí su enésima colaboración con Steven Spielberg. En fin, o sea, en ese sentido poco se puede añadir, en uno de esos dúos artísticos tan compenetrados que han acabado fundidos en una sola personalidad. Vaya por delante, en todo caso, que el John Williams, según lo veo yo, el John Williams del siglo XXI, no es el mismo que el del siglo XX. Sigue siendo el gran maestro de la música sinfónica en el cine, y en Tintín lo vuelve a demostrar, pero hay diferencias. Primero, que en trabajos como este no busca tanto el leitmotiv, no busca tanto esas melodías tan reconocibles por todos y que te bastan con escuchar, aunque sea unos segundos, para que se te vengan a la cabeza imágenes de la película. En Tintín no van tanto por ahí los tiros. Es un John Williams que, podríamos decir, sacrifica lo que sería su lucimiento personal, su innegable talento para crear melodías pegadizas, en favor de complementar a la historia. Eso sería en resumen. La banda sonora no pretende hacer sombra a la historia que vemos en pantalla. Creo que al final, por cierto, es una cuestión no solo artística, sino también de tendencia, por los motivos que sean, cuestión de modas, por cuestiones culturales, sociológicas, vaya usted a saber. En el cine de género de la actualidad, la melodía reconocible ya no se lleva. O sea, cada vez todo vira más hacia el minimalismo. La banda sonora tiene que estar, obviamente, pero no hacerse de notar más de la cuenta.
No debe subrayar en definitiva lo que ya vemos en las imágenes, porque si no se entiende que podría producir ciertos y cientos de empachos al espectador. En este caso, Williams no llega hasta ese punto tan minimalista. Muy poco hábil creo yo que habría sido Steven Spielberg si no lo hubiera aprovechado aquí al máximo, teniendo en cuenta además que después de Indiana, que tampoco es para mí el mejor trabajo de Williams, después de Indiana es el regreso de ambos al cine de aventuras al 100%. Pero sí es cierto que no todo va a ser dramatismo y épica en la banda sonora. Por ejemplo, la intro de la película, esto lo tenéis bien cerquita. Los créditos iniciales. Escuchamos uno de esos temas muy dodecafónicos, o sea, totalmente dodecafónicos, muy juguetón, muy propio del cine de los 60, con bases algo jazzísticas, que bien podría haber venido por un Henry Mancini en los años 70, en los años 60, mejor dicho. Luego, por supuesto, está también, no puede faltar, en la música de acordeón de inspiración parisina, ciudad en la que se enmarca la primera parte de la película, y que, por cierto, también tiene ciertos ecos de Mancini, ¿no? Panteras Rosas y demás. Después vemos también al Williams clásico, sobre todo en ese largo flashback que os he comentado antes con Braddock rememorando lo de Rajam el Rojo. Aquí reinterpreta el género de piratas que de algún modo ya había tocado, por supuesto, con Spielberg en Hook, pero también lo había tocado con Tiburón. Aparte del tema principal de aquella peli del 75, obra maestra, había unos cuantos más de inspiración marítima que podrían encontrarse en una película clásica de piratas. Por lo general, siempre yo creo que le han encantado a John Williams estos ambientes más marineros, más marítimos, y aquí en toda esta secuencia del abordaje es emoción pura. Y luego, por supuesto, como no, los ecos a Indiana Jones, pero no derivados del tema principal que todos conocemos y que por supuesto no voy a tararear. Me refiero a otros instantes de otras de las películas, por ejemplo cuando Tintín y Haddock llegan en camello a la ciudad de Vagar, muy en la línea de El Templo Maldito. Escuchamos esa melodía con toda esa majestuosidad árabe que también sabe exprimir John Williams. Recuerda muchísimo en este caso. Y bien que hace, por cierto. En resumen, todo esto para deciros que es una estupenda banda sonora con un Williams más abierto a la experimentación, pero en la cual también encontramos a ese viejo John Williams que nos tiene conquistados desde hace décadas. Una nominación más al Oscar, por cierto, que sumó aquí el compositor. Sobre los personajes y los actores, es difícil juzgar las interpretaciones teniendo en cuenta las herramientas informáticas con las que se ha realizado este Tintín. Pero yo creo que sí que merece la pena comentar algunas cosas. Muy importante, y yo creo que es lo que hace que funcione la película. O sea, sin ser una obra maestra que redescubre el cine, podemos decir que El secreto del unicornio funciona. Y creo que en buena parte responsable de eso es la química entre Tintín y Haddock, esto es, entre Jamie Bell y Andy Serkis. Los dos, por cierto, son muy buenas readaptaciones de los personajes originales. Pero tengo que decir que el personaje de Serkis se adueña de la función en muchas ocasiones. Creo que a fuerza de haber hecho además tantos personajes con la técnica de la captura en movimiento, el más célebre, ya sabéis, Gollum en El Señor de los Anillos, el dominio de Serkis en este terreno es absoluto. Yo creo que ya le puedes poner al lado al actor más prestigioso del mundo, insisto, bajo condiciones tecnológicas similares, y Serkis no solo no va a desentonar, sino que es muy posible que le acabe robando planos. Me encanta además el Haddock que ha hecho, porque aparte de ser el personaje más divertido, aparte de ser el más carismático, yo creo que es también el mejor homenaje posible a Hergé. Esto en los cómics también pasaba, cuando coinciden Tintín y Haddock, el segundo no se acaba quedando de mero sujetabelas, tiene muchos momentos de lucimiento en las aventuras de Tintín. Y aquí Spielberg y su trío de guionistas se los brindan. Todo esto, por cierto, no juega en contra de Jamie Bell y su creación de Tintín, pero es cierto que acabas recordando más a Haddock cuando ya reposas más la película. Un Haddock, por cierto, tan alcoholizado como en los tebeos. De vez en cuando, por cierto, en el cómic Tintín le tira alguna chinita por empinar demasiado el codo, y en la película, que tiene
momentos muy graciosos al hilo de su alcoholismo, vamos a reconocerlo, os diría que hay todavía más pullas por parte de Tintín, porque al final estamos en el siglo XXI y no puedes hacer una película para chavales con un borrachín empedernido sin dejar claro que beber en exceso no es nada bueno. De hecho, aquí casi logran al final que deje de beber. Eso sí que es una sorpresa. No me olvido tampoco de Daniel Craig haciendo de Sakharine. Por cierto, la primera vez que vi la película, en el primer momento, y sin haber leído nada, llamadme raro, pero soy de los que les gusta ver las películas leyendo lo menos posible antes, pensé que su personaje iba a ser el del profesor Tornasol, pero no. En esta adaptación, por cierto, prescinden de ese sabio sordo que sí aparece en el cómic original. Tenemos, eso sí, a Craig saliendo, yo creo que muy airoso, de un doble papel, el de Sakharine y el de Rackham el Rojo. Y con estos dos sí que quiero acabar, que son Hernández y Fernández, Thompson y Thompson en inglés, a cargo de Simon Pegg y Nick Frost. Habituales, por cierto, del guionista Edward Wright, y que me gustan porque son meros adornos, no tienen especial importancia en la trama, pero sí que imprimen a esta inolvidable pareja de un toque de excentricidad británica que a mi modo de ver no les sienta nada mal. Y hasta aquí ha llegado el repaso de las aventuras de Tintín, el secreto del unicornio. Espero que os haya gustado a todos, espero por encima de todos que le haya gustado a Marcelo, que es quien nos la ha pedido. Si queréis que sigamos, y yo personalmente que siga haciendo críticas a la carta de vuestras películas favoritas, ya sabéis, seguid las instrucciones justo debajo. Un poquito más arriba os podéis suscribir ya a esta milenaria familia de acción. Nos seguimos viendo en el canal de YouTube de Acción Cine, si así me lo requerís, y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.